Hola amigos, buenos días. Por mi experiencia como veterinario te puedo decir que hay dos grandes tipos de propietarios de gatos. Aquellos que están a favor de la castración de su gato o gata y aquellos que están en contra. Para que os quede a todos más claro, en este vídeo lo que vamos a hacer es explicaros cuáles son las ventajas de la castración, tanto en gatos como en gatitas, y cuáles son sus inconvenientes, porque también los tiene. Entre las ventajas que tiene castrar un gato, destacamos siempre, número 1, disminución de la agresividad. Esto es sobre todo importante en los gatos machos. Y es importante porque sobre todo a partir sobre el año de vida del gato, al entrar en la juventud barra madurez, empieza a mostrarse agresivo. Hay unos cambios hormonales que le inducen a tener ese mayor grado de agresividad, que en los gatos callejeros se manifiesta por las continuas peleas, y en un gato de casa se manifiesta sobre todo con el ansia de salir al exterior y buscar, lo que digo yo, un poco de camorra. Por lo tanto, la castración, sobre todo en estos gatos, nos va a evitar en muchas ocasiones que tu gato quiera salir de casa a buscar un poco de jaleo. Otra gran ventaja que va a tener la castración, tanto en gatos como en gatas, va a ser que vamos a reducir la manía que tienen de marcar. Las gatas, por ejemplo, cuando están en celo, empiezan a orinar pequeñas cantidades de orín en los sitios más insospechados. Y en los gatos machos otro tanto de lo mismo. No está tan vinculado a estar en celo, sino más a marcar el territorio. Y al gato macho le gusta mucho impregnar con pequeñas cantidades de pipí determinadas partes de la casa para dejar de manifiesto a cualquier otro gato que es de su propiedad. Por lo tanto, la castración en ambos casos nos va a reducir significativamente, casi en la totalidad, este efecto de marcaje. Desde el punto de vista sanitario, también tiene una gran ventaja el castrar a los gatos, tanto machos como hembras, y es que vamos a reducir y muchísimo, la frecuencia de aparición de determinados tipos de cáncer. En las gatas se disminuye muy significativamente la probabilidad de que tu gata desarrolle un cáncer de útero o un cáncer de mama, y en el caso de los machos especialmente los cánceres testiculares. Y por último, la gran ventaja, yo creo que desde el punto de vista social, y esto es muy importante, es que reducimos muchísimo la población de gatos. Tenemos un problema en todos los países y especialmente aquí en España, un problema de sobrepoblación de gatos. Especialmente la gente tiene gatos, luego los da, se escapan, se pierden y acaban en la calle. Por lo tanto, considero de verdad muy importante reducir el número de gatos abandonados y de gatos que circulan por las calles, porque como os contaba en este vídeo, una gata a lo largo de su vida puede dar a luz hasta casi 250 gatos, y esto es un disparate. Los inconvenientes que tiene castrar a un gato o a una gata vienen derivados de que se trata de una cirugía. Especialmente es más problemática, entre comillas, en el caso de la gata. ¿Por qué? Porque vas a requerir que esté prácticamente 12 horas previas sin comer. Va a ser una cirugía con anestesia general y que va a requerir una recuperación pues de entre 24 horas, 18-24 horas. En el caso de las gatas, además, se pueden hacer dos tipos de cirugía: solamente la extracción del ovario, es decir, una ovariectomía, o bien la extracción de ovario y útero, una histerectomía completa de útero y ovario. En ambos casos, y también en el caso de los machos, otro inconveniente que tiene la cirugía es su precio. Yo os puedo hablar más o menos de precios orientativos en España. Desconozco cuánto cuesta en México, cuánto cuesta en Argentina o cuánto cuesta en Estados Unidos. Aquí en España una castración de un gato macho puede estar rondando actualmente sobre unos 100 euros. Claro, en el caso de la gata este coste es muy superior porque requiere pues una analítica previa, una anestesia y demás. Y te puedes ir tranquilamente, en el caso de una ovariectomía, sobre los 250, 280, 300, depende de cada uno, de la ciudad donde esté, etcétera, etcétera. Y la pregunta del millón ahora es, ¿y cuándo lo castro? ¿A qué edad lo tengo que castrar? Pues
Todo lo que tiene que ver con la edad de castración de vuestro gato os lo explico en el siguiente vídeo, en el que sigue a continuación de este, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes. Cuidaros mucho, chao.